publicado recientemente el libro Buenos convivires en Ecuador y Bolivia, editado por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Santo Tomás, Colombia. En este libro se analiza, entre otros, cómo se han implementado las políticas después de los procesos constituyentes que hace unos años hubo en Ecuador y Bolivia. La visión crítica y comprometida de 4 de las personas que trabajaron en este libro y que hoy nos acompañan nos aporta conocimiento real sobre los derechos de la naturaleza y el buen vivir que en breve nos explicarán. Damos la bienvenida a Carmen Duce Díaz, técnico del Área de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid. Hola, Carmen. Buenos días, Ana. Y a Bernardo Alfredo Hernández Umaña, profesor de la Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia, y director del Instituto de Paz y Desarrollo y PACDE de esa misma universidad. Buenos días, Ana. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Nos acompaña también Jessica Álvarez Lugo, doctora en estudios sobre desarrollo y uno de los miembros destacados del equipo de investigación. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Y por último, José María Enríquez Sánchez, colaborador docente en el Máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED e investigador postdoctoral en la Universidad de Valladolid y persona que ha hecho posible este programa de radio. Hola, José María, y muchas gracias. Hola, Ana, muchas gracias. Bueno, lo cierto es que eres tú quien ha hecho posible que estemos aquí hoy reunidos. Sé que un proyecto así necesita de otros colaboradores de los que hablaremos más tarde, pero antes me encantaría que nos explicarais cómo surge y de qué trata este trabajo. Bernardo, si quieres comenzar. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Efectivamente, el proyecto ha comenzado en el 2017. Ha sido una alianza interinstitucional que se ha suscitado entre la Universidad de Valladolid y la Universidad de Santo Tomás, y lo que ha motivado esta investigación precisamente es las diversas miradas alternativas, si se puede decir de esa manera, en torno al desarrollo visto como el buen vivir, vivir bien, summa camaña, summa causa, y como más adelante lo vamos a poder explicar. Y ese ha sido uno de los grandes intereses que ha tenido este grupo, en tanto que han emergido a partir de esa nueva mirada del nuevo latinoamericanismo aquí en la región andina, por decirlo de esta manera. Carmen, ¿qué instituciones estaban implicadas? En principio, la propuesta nos llegó al área de cooperación de la Universidad de Valladolid a través del profesor Bernardo Hernández, que estaba ya en la Universidad Santo Tomás en Colombia. Nosotros habíamos trabajado previamente con Bernardo unos años antes porque él estuvo en Valladolid y bueno, habíamos colaborado ya estrechamente, entonces nos lanzó la propuesta. Coincidió que el profesor José María Enríquez también estaba en esos momentos colaborando a través del área de cooperación y estábamos con cierta inquietud, por así decir, con curiosidad por ver qué era aquello, cómo se estaba concretando toda la cuestión del buen vivir en la práctica en América Latina, y surgió la oportunidad. Y en principio esas fueron las instituciones, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Santo Tomás. Sí que es verdad que dentro de la Universidad de Valladolid, además del área de cooperación al desarrollo, ha ido participando también de alguna manera un grupo de investigación del que formamos parte tanto José María como yo, que es el grupo de energía, economía y dinámica de sistemas, que aunque tiene en principio un enfoque bastante más técnico, más relacionado con la ingeniería y la economía, sin embargo, sí que está abriendo, también está permitiendo un poco ampliar la mirada con esta reflexión más desde la filosofía, desde la política, incluso desde la propia definición de los conceptos, la esencia misma de los conceptos. Jessica, me han dicho que tú llegaste de manera un tanto curiosa. ¿Nos puedes contar cómo fue tu incorporación al equipo? Bueno, Ana, pues sí que fue bastante sorpresiva mi incorporación. Coincidí con Chema en Quito, en la Universidad Andina, y allí pues tomándonos un cafecito me comentó que estaba trabajando en este proyecto junto con Bernardo y las personas que ha comentado, y un poco pues hablando, ¿no?, sobre los pormenores del trabajo, la tesis que en ese momento yo estaba desarrollando allá, pues me invitó a participar y bueno, aquí estamos. José María, ¿y quién más forma el equipo? Aparte de ya a los que conoces, al profesor Bernardo, a Carmen, a Jessica y a mí mismo, también lo que pasa es que no ha podido asistir a esta entrevista, estaba la politóloga Gabriela Chiriboga Herrera, que es otra de las patas fundamentales de este proyecto en su segunda fase. Gracias a ella se pudieron realizar muchísimas de las entrevistas que se recogen en el libro que estamos presentando. Y de ella también depende uno de los capítulos fundamentales del libro, en su versión política.
¿Cuál es el interés del área de cooperación en este tipo de investigaciones? Nos parecía en aquel entonces, en 2017, cuando surge la oportunidad de lanzarse, de iniciar esta investigación, ya llevábamos un tiempo que entendíamos que la cooperación internacional para el desarrollo debía abrir el foco hacia todo lo relacionado con la sostenibilidad, con los límites ambientales, porque sin respetar nuestros propios límites ambientales no es posible garantizar los derechos humanos ni poder realizar ninguna política a futuro. Y eso lo teníamos bastante claro desde hacía tiempo. En cuanto a cómo se están postulando, cómo se están desarrollando las diferentes teorías, vamos a llamar, no sé si alternativas al desarrollo o postdesarrollistas, o al final como hay tantos apellidos, pero aquí llevábamos un tiempo mirando con interés o viendo qué podíamos aprovechar de las teorías del decrecimiento en Europa y también de los enfoques diferentes o de las propuestas que estaban llegando desde América Latina del buen vivir. Y sobre todo nos generaba esa inquietud y esa curiosidad. Entonces nos parecía que es importante salir del marco cerrado establecido que podía venir de los años 90 o de los primeros años del siglo XXI de la cooperación internacional para el desarrollo y empezar a mirar otras alternativas al desarrollo que se estaban construyendo en otras partes del mundo. Supongo que el trabajo de campo es complicado. ¿Cuáles fueron las dificultades con las que os encontrasteis a la hora de contactar, entrevistar a la gente? José María, si me contestas tú. Es cierto que en esta segunda fase, la primera era meramente de estudio bibliográfico, así que no comportaba mayores complejidades. Pero esta segunda fase, que queríamos analizar cómo se habían implementado estas políticas tras los procesos constituyentes habidos en Ecuador y Bolivia 10 años después, es que quisimos contactar y entrevistar a muchos de los protagonistas de aquel entonces, del proceso constituyente. Los dividimos en 3 grandes grupos, que era la parte más institucional, la parte indígena y la parte académica. Entonces nos dividimos las entrevistas y sí, ciertamente fue complicado contactar con muchos de ellos, sobre todo por parte de la comunidad indígena, hasta que uno va con el paso del tiempo adquiriendo ciertos contactos y esto te permite la entrada a otros ámbitos que antes tenías de alguna manera vetados simplemente por el desconocimiento. En mi caso, que yo el estudio lo realicé en Ecuador, yo tuve la colaboración de la periodista Julia Ortega. Sin ella no hubiera conseguido muchísimas de las entrevistas que pude realizar. Pero también la organización, y esto debo decirlo, para poder realizarlas y el orden, fue gracias a Gabriela Chiriboga Herrera, que la verdad es que esta tarea me la facilitó y la hizo muy, muy llevadera a lo largo de los casi 6 meses que estuve allí haciendo entrevistas a distintas personas. Eso por mi parte. Era complicado con las comunidades indígenas, era menos complicado con la parte académica y también era un tanto complejo hacerlo con la parte institucional, es decir, pues acercarse a asambleístas y a representantes políticos de todo tipo. Y sin embargo, al final todos colaboraron de una manera muy, muy cercana, eso también debo decirlo. Yo tengo aquí en el corazoncito algunas entrevistas realizadas a personajes destacados, como me estoy acordando ahora José Chalá, por ejemplo, o la lideresa indígena Pacha Cabascanco, el embajador en Washington Marco Albuja y otros muchísimos más. Al menos esto por mi parte. No sé tú, Bernardo, si quieres añadir ahí la parte de Bolivia. Sí, por supuesto, desde luego. En el caso de Bolivia, allí fue un poco diferente. También, sí, obviamente que todo el trabajo de campo que se hizo allí en Bolivia se facilitó de una u otra manera porque hubo una comunicadora social, Teófila Guarachi, de allí, que fue el contacto permanente con el que se facilitó el acceso a comunidades, a muchas personas académicas y de nivel político, pero encontrábamos una cosa muy concreta y era algo que me llamaba la atención de sobremanera, y era que cuando se hablaba de estos temas a personas que eran de la oposición, había una resistencia impresionante para poder acceder a esa fuente. Voy a decirlo así abiertamente, este tema del vivir bien, del buen vivir y todo esto, pues tiene un matiz muy político. Entonces eran los que son con Evo y los que no son con Evo en su momento, ¿no? Ahora son otros aires los que circulan en Bolivia. Esa circunstancia dio de una u otra manera dificultades para poder acceder a ciertas fuentes, ¿no?
pero eso no fue ningún impedimento pues, para poder llevar a cabo toda la investigación, porque finalmente accedían, se daban cuenta que esto era una investigación académica rigurosa, que requería pues precisamente ver las dos miradas, la parte que no está muy de acuerdo con ese planteamiento y los que sí estaban muy de acuerdo con este ideario que se daba precisamente en ese momento, esa coyuntura. Pues concretamente eso, ¿no? Del saber llevar lo que es lo opuesto, ponerlo en un escenario en donde pueden encontrarse lugares comunes, que es también precisamente y algo que al principio de la entrevista estábamos comentando, y es que esta investigación, esta fase, emerge de una investigación que se titula Comunicación para el buen vivir, vivir bien en América Latina a Via Yala, hacia la construcción de diálogos interculturales. Y precisamente al finalizar de este libro, en el epílogo, hacemos una presentación o un acercamiento de estas miradas, de que no solo se queda en blanco o negro, en lo opuesto, sino que esto construye algo, construye otras cosas. Pues vamos a hablar de ellos. Jessica, ¿nos instruye sobre los derechos de la naturaleza y el buen vivir? Lo primero que tenemos que tener claro, ¿no?, es que aunque el término de buen vivir o summa causa o summa camaña es para Ecuador, summa camaña para Bolivia, pues este término tiene un origen indudablemente ancestral, ¿no?, que nos viene de los pueblos indígenas, pero no podemos manejar un único concepto, un único término, ¿vale? No tiene un significado unívoco, sino que va a estar sujeto a unas disputas ideológicas, podríamos decirlo así, ¿vale? Va a depender del enfoque o lectura que se le quiera dar. Entonces, en este caso podemos concretar pues 3 enfoques principales a la hora de entender qué es lo que significa esto del buen vivir. Son estos 3, el enfoque llamado indigenista o pachamamista, el enfoque estatista o desarrollista, o también neodesarrollista, si preferimos esta palabra, y por último, el enfoque postdesarrollista. Lo digo muy brevemente, ¿no?, para que no nos quedemos en el nombre y podamos entender a qué nos referimos. El primero de estos enfoques, el indigenista, va a incidir en las dificultades epistemológicas o lingüísticas para una traducción correcta, ¿no?, de este término summa causa, y en la necesidad que pone en primera página el movimiento indígena de revalorizar la propia lucha indígena y lo que son todos sus saberes ancestrales. Por otro lado, el enfoque estatista está muy relacionado con lo que hemos conocido como socialismo del buen vivir, o también el socialismo del siglo XXI, ¿vale?, que se va a caracterizar, entre otros muchos elementos, por su retórica antiimperialista y por perseguir el fortalecimiento pues, del Estado y de sus instituciones, con el fin de ir eliminando el llamado subdesarrollo a través de la erradicación de la pobreza y la redistribución de la riqueza, que se va a poder llevar a cabo básicamente porque se va a recurrir al extractivismo, y de ahí este nombre de neodesarrollista. Y por último, pues el enfoque postdesarrollista, que igual es el más conocido, ¿no?, por estar vinculado a los estudios sobre desarrollo, digo conocido fuera de lo que son las fronteras de Ecuador y Bolivia. Este enfoque postdesarrollista va a reivindicar el buen vivir como una alternativa al desarrollo, propuesta desde los pueblos indígenas, como decíamos al principio, pero retroalimentada con el pensamiento crítico diverso. Diverso decimos porque se ha venido alimentando de muchos movimientos sociales de carácter emancipador, como pueden ser pues, los movimientos ecologistas, feministas, altermundistas y también postcapitalistas. Luego tenemos los derechos de la naturaleza, que están pues, contemplados en la Constitución ecuatoriana y que podemos considerar pues, como todo un hito histórico. Solo son 4 capítulos, del artículo 71 al 74, pero estos 4 artículos pues, han creado todo un debate enriquecedor a lo largo de todo el mundo, que ha puesto de manifiesto pues, los límites de lo que ha sido comúnmente el derecho ambiental. ¿Vale? En estos artículos lo que se va a reconocer es a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿vale?, ya no como objeto de apropiación. A esto llegamos con estos artículos en el que se le reconoce el derecho a la naturaleza, a que se respete su existencia, ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos, y además se le reconoce el derecho a ser restaurada. Por otro lado, también se le va a reconocer el derecho a que se tomen medidas de precaución y sean restringidas las actividades que puedan atentar contra ella. Y por último, pues se va a contemplar el derecho de las personas, comunidades, nacionalidades y pueblos a beneficiarse de ella para alcanzar este buen vivir o summa causa en el caso de Ecuador.
este derecho, ¿no?, de terceros a beneficiarse, que igual nos suena un poco raro, es decir, o sea, estamos hablando de un sujeto de derechos y luego me dicen que alguien se puede aprovechar de este sujeto de derecho, ¿no? Pues realmente se debe interpretar pues al hilo de lo que es el espíritu de la Constitución, si podríamos llamarlo así, y de todos estos ejes articuladores o estos ejes centrales que tiene la Constitución del Ecuador, como es el buen vivir, del que ya hemos hablado, pero también otros conceptos importantes como es el carácter plurinacional e intercultural del Estado. Bernardo, ¿cómo se pensó que iba a afectar y cómo ha cambiado la vida de la sociedad ecuatoriana y boliviana después de incluir los derechos de la naturaleza y el buen vivir en la Constitución? Mira que en esa misma línea iba a hablar sobre eso. Estaba pensando exactamente en ese tema. A mí me causa mucha curiosidad una situación que ocurrió estando allí en Bolivia, haciendo el trabajo de campo. Estábamos reunidos con Elisa Vega. Elisa Vega Sillo, ella es una asambleísta, fue la asambleísta más joven que existió con todo este tema de la renovación constitucional en Bolivia. En su momento tenía 22 años. Y pues ella es de una región indígena que tiene una cosmovisión, se llama la nación Cayaguaya. Y pues ellos son conocidos por ser como los sanadores en ese mundo. Ella me decía algo, me decía, Bernardo, en este momento yo estoy viendo el beneficio y el impacto positivo que ha tenido todo este cambio constitucional y todo este cambio que se ha denominado como el proceso de cambio hacia el vivir bien, que fue el lema con el que se inició todo este proceso en Bolivia con Evo. Me dijo, esta reunión que tenemos en este mismo momento, aquí en este restaurante de este hotel, no la habríamos podido tener antes del 2006. Y yo le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Por qué razón? Me dijo, porque antes del 2006, antes de que llegara Evo al poder, no había un cartelito que decía en todos los establecimientos públicos, decía prohibida la entrada de indígenas y de animales. Literalmente lo decía así. Y solamente a través de estas modificaciones que se hicieron con la llegada de Evo, de origen aymara, al poder, fue que se logró desmantelar todo esto. Entonces, sí hubo un impacto muy positivo para la sociedad boliviana. Concretamente, me lo decía ella. Y eso es un tema muy fuerte, que estemos hablando que en pleno siglo XXI exista una discriminación tan marcada en un país en donde existe una población de más del 60% indígena, en donde tenían prohibido el ingreso a establecimientos públicos por solamente ser indígenas. Eso era muy excluyente, discriminatorio. Claro, llega Evo al poder, asume liderazgo a través de un acuerdo y de un pacto nacional indígena que se ha hecho, y todo eso está acompañado a través de unas leyes que se dieron en su momento, precisamente para reivindicar esa dignidad humana que tienen todas las personas por el hecho de ser seres humanos y que no tiene que haber un distinto tratamiento porque seas indígena o no lo seas. Y todo esto está acompañado de una carga, eso viene desde 1952, concretamente, el 9 de abril del 52, en donde se conoce como la Revolución Nacional y todo este tema. En Bolivia es muy curioso porque se hacen marchas. Entonces, marcha para una cosa, marcha para otra. Se hicieron 10 marchas hasta la llegada de Evo al poder, desde el 52 hasta el 2006. Y en esas marchas se reivindican muchos derechos, por ejemplo, de los mineros. Bolivia es un país eminentemente extractivista, minero. El movimiento sindical, obrero, toda la emergencia de todas esas, de las radios comunitarias, todo eso es una lucha comunitaria, es una lucha popular, que no es una lucha armada, pero es una lucha de masas, de personas que siempre han sentido la exclusión y que solamente hasta cuando llega este hombre al poder es que hay una reivindicación y hay un reconocimiento de esas dignidades que estuvieron por mucho tiempo excluidas. Mira, esto que dice Bernardo es muy cierto. Ha habido un notable cambio en este tipo sociopolítico, donde él señala en Bolivia y también en Ecuador. También se llevó a cabo, antes de este proceso constituyente, ya se estaba incluyendo bastante en la sociedad política a las comunidades indígenas. No plenamente, pero sí de manera progresiva se iba incluyendo cada vez más. Esto fue ganando mayor notoriedad con el triunfo de Rafael Correa en las elecciones, que es lo que dio pie al proceso constituyente. Pero más allá de eso, con todo lo demás que ha venido comentando Jessica, la respuesta es que en realidad no ha habido ningún cambio.
Ha habido estos cambios sociales, ha habido estas ganancias de inclusión, de participación, pero con respecto a todas estas cuestiones de, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, cada vez Ecuador y Bolivia, en cuestiones de cuidado medioambiental, están peor. La introducción de estas innovaciones conceptuales no ha cambiado nada, incluida la introducción de términos como buen vivir o vivir bien. Esto no ha cambiado nada en la vida de las personas. Hace un momento también Jessica señalaba una cosa muy interesante, que había prácticamente equiparado el título 2 de la Constitución del Ecuador con los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Pues para hacer un trasvase de esas características y lo único que se hace a cambio es introducir un término, para ese viaje no hacían falta alforjas. Y en esto quiero insistir y ser muy serio. En este proceso constituyente es cierto que se ganaron todas estas cosas que a nivel social y quizá un poco a nivel político señala el profesor Bernardo. Pero también es cierto que estos procesos hubo mucha gente relevante que no se lo estaba tomando en serio. Y hubo mucha gente que tomándoselo muy en serio fueron los grandes perjudicados de estos procesos constituyentes. Gente que dedicaron durante estos 10 años su vida a todo este cambio y ahora viven en la miseria. Y quienes no se lo tomaban en serio y aprovechaban la coyuntura, es cierto que partían de una posición acomodada y siguen en una posición acomodada. Y los que no partían de una posición acomodada, por estos tejemanejes del ámbito político, por estas grandes influencias que se van adquiriendo, por estas corruptelas que existen por todas partes, es cierto que han adquirido una posición social bastante relevante. Pero desde ahí, lo único que han hecho es acomodarse al poder. Es cierto que desaparecido Correa de la presidencia, igual que desaparecido Evo de la presidencia, como señalaba Bernardo, todo este proceso y todo el lenguaje utilizado y todas estas políticas han ido desapareciendo con los nuevos gobiernos. Y los que se han mantenido, salvo raras excepciones, lo que han hecho es aguantarse en la silla o acomodarse a las nuevas circunstancias. Esta es la realidad política del Ecuador y no es distinta de la realidad política de Bolivia. Toda aquella esperanza que se había destinado en los procesos constituyentes ha quedado en esto, en nada. Por suerte, algo se ganó, mayor reconocimiento para estas comunidades. Y con ese reconocimiento es cierto que un progreso en lo social, y cuando digo un progreso en lo social, quiero decir en lo económico. Carmen, nos queda poco tiempo. Si tienes algo que añadir. Sí, yo quería comentar un par de cosas. Uno, la parte más práctica, también porque, bueno, creo que no lo hemos explicado mucho, o más bien José María, que es el que estuvo allí, y luego Bernardo también con el trabajo de campo, pero se hicieron muchísimas entrevistas. Bueno, él sí que lo ha comentado, la dificultad de organización, a lo que ayudó Gabriela también Chiriboga muchísimo para poder organizar, porque se contactó, bueno, pues con asamblearistas de todas las mesas de la Asamblea Constituyente en la que se estuvo debatiendo todo aquello. Entonces yo creo que el trabajo de campo es muy notable. Eso yo creo que es importante remarcarlo, porque a veces cuando se ve el resultado final en un libro cuesta mucho trasladar al lector lo que hay detrás y lo que lleva detrás y cómo se ha llegado a esas conclusiones y con cuántas horas de charla se ha conseguido extraer esas conclusiones. Yo creo que eso sí que es importante hacer ese esfuerzo por trasladarlo. Y otra cuestión respecto a lo que se estaba planteando, las dificultades para llevar a la práctica cambios reales. Estamos trabajando en otras investigaciones y en otras publicaciones, como se ha comentado antes, y en alguna de ellas sí que hacemos más insistencia de lo que cabe en este libro, porque en este libro se analiza exclusivamente la situación de Ecuador y Bolivia, pero evidentemente el hecho de que tanto Ecuador como Bolivia se vean abocadas y obligadas a poner en el centro de la política el extractivismo no solamente es una responsabilidad y no solamente es una competencia de la dirigencia y de los responsables políticos de Ecuador y Bolivia. Al final somos también las sociedades ricas del norte las que estamos exigiendo de la naturaleza que todavía queda viva en algún sitio, que nos alimente y que nos traiga ese petróleo o el oro o el litio que necesitamos para las baterías para ser más verdes aquí en el norte. Entonces yo creo que es importante también tener esa otra pata que estamos profundizando en ella desde otras investigaciones para no quedarnos solo con la foto de la corrupción en determinadas zonas, sino qué hay detrás de todo eso y qué significa.
Jessica. Pues sí, Ana, a mí me gustaría añadir una última cosilla en el libro, en este trabajo que hemos desarrollado en este tiempo, pues quedan patentes, ¿no? O quedan reflejadas diferentes interpretaciones o diferentes visiones de todas las cuestiones que hemos estado hablando, ¿no? Desde esa amarga visión que nos traía el profesor José María, como lo que también nos ha explicado el profesor Bernardo, ¿no? Y es que bueno, todo es debatible, hay diferencias de opiniones, y estas tensiones pues también pueden estar presentes por lo que es en el debate académico, ¿no? Al principio comentábamos que yo llegué como a este proyecto de una manera un tanto fortuita, y fue precisamente, yo creo, lo que animó al profesor José María en un primer momento a invitarme fue pues la divergencia de opiniones que teníamos sobre pues cuestiones tan vitales como poder ser el summa causa y que haya causado más o menos transformación en el Ecuador, ¿no? Entonces me parece que es un elemento importante de esclarecer, porque también es una invitación, ¿no? Al lector de que saque sus propias conclusiones, sus propias interpretaciones, teniendo como diferentes panoramas, ¿no? Hablábamos, hay una mirada académica sobre el buen vivir, una mirada indígena, una mirada más política, y en todo esto pues se van sucediendo pues diferentes interpretaciones, diferentes maneras de concebir lo que hemos estado estudiando, y creo que en ciencias sociales pues no hay una verdad categórica, podríamos decirlo así, y en este sentido creo que este libro podría aportar ese granito de arena, ¿no?, al debate. Eso que tú estás diciendo, Jessica, me parece estupendo y me parece importante reiterarlo, que lo hemos expresado en el libro, de la diferencia. Es sumamente importante, a partir de la diferencia, la construcción de encuentros, de lugares comunes, que quizás sean lugares en donde no se esté acostumbrado a transitar, pero siempre está ese escenario de lo común, solamente saberle buscar la interpretación. De toda esta investigación que hemos concluido con este equipo maravilloso, a mí me alegra muchísimo precisamente, primero, poder presentar, estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio, pero también esto ha dado lugar a otra investigación, y es otra investigación que hemos dado inicio hace poco y que pues prontamente sabrán, seguramente, si se da la oportunidad para que en estos micrófonos podamos compartir todos estos resultados y los avances que tengamos de estas investigaciones, y va muy en la línea de todo el pensamiento de lo decolonial, de todo el pensamiento de las incorporaciones que están dadas en América Latina, concretamente, decirlo así, qué tan decolonial es lo que se plantea como decolonial, y si existen otros escenarios que se podrían denominar como neocolonialismos, en todas esas maneras de pensamiento, en las maneras de construir el poder y precisamente de darse desde la misma comprensión del sujeto, ¿no? Esta investigación no se queda acá, es lo que quiero decir. Esta es la investigación, ha dado inicio a otra investigación. Queremos desarrollar con este mismo equipo, estamos trabajando, y otros tantos colaboradores que han llegado para enriquecer todas nuestras apuestas investigativas, y es precisamente eso, abrirse a otros escenarios, a otros panoramas, y ser muy reflexivos, pero también muy críticos y propositivos en la manera en la que nosotros estamos planteando esta investigación que les comento. No sé, Chema, tú... Cierto, es muy cierto lo que estás contando, es muy cierto lo que ha dicho Jessica. El trabajo se enriquecía precisamente por esta divergencia. No tanto una divergencia como una atención que quizá Jessica le presta más a algunos aspectos y yo le presto más a otros aspectos. Es cierto que mi visión siempre tiende a ser más pesimista, pero también creo que la realidad me da la razón. Todo ha ido desapareciendo en Bolivia y Ecuador. Pero también te diré una cosa, Ana. Nosotros estamos convencidos de lo que se inició hace ya algo más de un decenio. Fue un proceso muy importante. En la medida en que seguimos creyendo que es un proceso muy importante, aquí se ubica el nuevo proyecto al que apunta el profesor Bernardo. Hay que recuperar aquellos debates. Hay que recuperar aquellos debates y hay que volver, pero para enriquecerlos, con nuevos argumentos. De tal manera que aquello que tan esperanzadoramente apunta Jessica pueda llegar a concretarse. Este es el esfuerzo propositivo, como dice Bernardo, de la nueva investigación, ¿sí? Que estamos realizando prácticamente el mismo equipo que ha concluido con algunos profesores más dentro del ámbito de la filosofía, la profesora Cristina Pérez Rodríguez, y dentro del ámbito del derecho, el profesor de la Universidad Loyola, Pablo Fondo Porto. Todos
también con Carmen, el área de cooperación, Bernardo y su Instituto de Paz, la UNAD, el máster de Derechos Humanos y Políticas Públicas en el que yo participo y demás. Todos estamos en este proceso, precisamente porque queremos recuperar, como decía Jessica un tanto grandilocuentemente, el espíritu de aquel momento, pero ahora para darle verdadera carne. No sé qué pensaréis vosotros. Estamos felices con esa investigación, estamos muy animados, ¿no? Porque esta investigación dará mucho de qué hablar también. La verdad es que yo os animo a que no paréis de investigar y de contarlo porque esta es una manera de trabajar también por el cambio. Espero que el libro Buenos Convivires en Ecuador y Bolivia tenga mucho éxito y que volváis pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana.